amada iglesia, Dios les bendiga. Hoy un nuevo domingo para poder servir y honrar al Señor. Nosotros estamos muy felices de poder el día de hoy estar hoy con el Señor, estar en su casa. Gracias por permitirnos este espacio donde la palabra de Dios fluya en medio de sus hogares, donde la palabra de Dios sea atesorada en los corazones, pero sobre todo que hoy podamos levantar nuestras manos también y adorar al Señor y decirle: Señor, tú eres merecedor de toda nuestra gloria, tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, y por esa razón hay una condición desde mi corazón para poder adorarte. Te bendecimos hoy, que ese sea nuestro anhelo el día de hoy. Bienvenidos mis hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes, un nuevo domingo más para bendecir y alabar el nombre de Dios. Les bendecimos acá desde casa, Dios les guarde, un nuevo día, un nuevo comienzo. Y allí donde tú estás, invita a las personas que están contigo para que hoy adoremos juntos a nuestro Dios. Es una buena mañana, un buen tiempo para estar juntos en familia. Dile: ven, vamos juntos, vamos a orar y vamos a bendecir a nuestro Dios. Y que este sea un tiempo para poder en casa, en armonía, o en su trabajo, o donde quiera que usted se encuentre, o si usted está viendo en diferido este mensaje, sea la presencia de Dios allí con usted. Crea que el Señor está con usted en ese lugar, y seguramente la presencia de Dios le va a cobijar, va a estar con usted, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él es quien abriga nuestra vida, que Él es quien toma ese deseo de poder cubrirnos y de poder cubrir tu corazón y de poder cubrir tu vida en esta mañana. Que sea el Señor haciéndolo en este tiempo. Así es, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos, colocamos este tiempo en las manos de Dios y únete en oración y vamos a orar? Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque una vez más nos has dado vida, salud, Señor, para conectarnos con nuestros hermanos allá donde se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gloria, alabanza, honor al Dios grande, poderoso, al Dios que nos creó con un propósito, al Dios que tiene todo bajo control en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Habla mi vida, habla mi corazón, habla a cada persona que está allí conectada en el nombre de Jesús. Bendecimos su casa, su familia, este momento, Señor, que han apartado para ti, Señor. Les bendecimos, Señor, y que sea un tiempo de bendición, un tiempo de alabarte, un tiempo de orar, un tiempo de buscar tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate con poder en cada vida, redarguye cada vida, cada corazón, Señor, y danos ese anhelo de buscar tu presencia diariamente. Gracias por este día. Amén y amén. Que este sea un nuevo tiempo donde nosotros buscamos continuamente esa presencia de nuestro amado, de nuestro deseado. Que hoy sea el tiempo donde adoramos a Jesús. Y quiero que usted allí en su casa y nosotros desde aquí podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón. Estemos dispuestos en este tiempo. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que
amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Y quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. El día de hoy estaremos hablando acerca de la redención. ¿Y qué es la redención? Sino el acto más sublime y más hermoso que alguien pudo hacer por usted y por mi vida. La redención es el pago de nuestras culpas, es el pago de nuestras deudas que fueron trasladadas a una persona y que fueron dadas o colocadas en Cristo Jesús el día que murió en la cruz del Calvario. Creo que este tema se hace pertinente en este tiempo para darle sentido a nuestra cristiandad, le da sentido a mi vida y la manera de cómo hoy yo vivo en este tiempo para honrar, cómo yo hoy recuerdo que esa bendita redención, esa sublime carga que fue impuesta a otra persona, hoy le da un sentido de vida a mi vida. Hoy tengo ganas de vivir, hoy tengo ganas de poder continuar en este tiempo solamente por ese maravilloso plan que tuvo mi amado Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. El día de hoy vamos a hablar de 3 beneficios acerca de la redención. Quiero que usted se sitúe en su Biblia, en el libro o en la carta más bien de Efesios, que está allí en el Nuevo Testamento después de la carta a los Gálatas. Y estaremos ubicados en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante hasta el versículo 7. Por favor,
tome su Biblia, tome su iPad, tome su celular, pero lea la palabra de Dios y que este sea un buen tiempo para poder meditar y para poder profundizar en ella. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y termina diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero mostrarle esta foto. No sé si usted alcanza a ubicarla en este momento, si alcanza a verla. Esta foto representa mi boda con Liz, con mi esposa. Ya llevamos alrededor de 11 años, vamos a cumplir ya unos 12 años después de que tomamos esta sagrada decisión de ser esposos. Pero esta foto yo la quiero traer hoy en la introducción de este mensaje, porque esta foto me recuerda de ese momento que viví tan especial en mi matrimonio. Ese día estaba todo mundo expectante para cuando la novia pudiese entrar por el lugar o el corredor donde debía desfilar, hacer la parte de su pequeño desfile, y con su papá al lado. Y llegó el momento y yo estaba muy nervioso, ya estaba al frente esperando a la novia, esperando el momento más especial de mi vida, porque lo había idealizado desde aún muy joven, esperando en aquel momento, allí en el altar, a la novia. Y fue justo cuando mi suegro aparece, pero, ¿sabe? Las miradas no fueron puestas en el novio, no fueron puestas en la decoración de la fiesta. Todo el mundo estaba expectante porque la novia estaba llegando. Liz estaba hermosa en ese momento y yo estaba un poco asustado. Quiero serle franco, en ese momento estaba un poco asustado de todo lo que iba a pasar. Y yo creo que ese fue el mejor regalo que yo he podido recibir en mi vida. Que Dios me haya permitido y me haya concedido tener a mi esposa desde ese momento. Ha sido el mejor regalo para mí. Ha sido el mejor regalo, donde el novio estaba a la expectativa de que su novia llegara, y justo en ese día entendí también un poco lo que el Señor espera de su iglesia. Esta carta de Efesios que usted y yo hemos leído en el capítulo 1 y todos los capítulos de allí en adelante, desde el versículo 3 al versículo 6, habla acerca de ese regalo, de ese momento tan oportuno y ese momento tan anhelado del novio, en este caso de Jesucristo, esperando su regalo. ¿Y sabe quién es su regalo? Su novia, su iglesia. La iglesia del Señor es ese regalo especial que el Señor está esperando. La iglesia del Señor es ese regalo especial que un día fue escrito en Efesios capítulo 5, versículo 27, cuando dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La novia es ese maravilloso regalo que Jesús cuida, que Jesús valora, pero sabe una cosa que Jesús defiende: usted
y todos los que hemos creído en nuestro amado Jesús, un día estaremos con Él en esas bodas que Él ha prometido. Y por eso para mí hoy es un deleite poder hablarle a la novia del Señor. Para mí hoy es un deleite poder hablar al respecto de lo que para el Señor significa haber redimido a su novia. Para aquellos que hemos creído y puesto nuestra fe en el Señor, este mensaje es para usted. Es un mensaje que trae beneficios para nuestras vidas. Hay 3 beneficios de parte del Señor cuando cumplió esa redención en la cruz del Calvario. El primer beneficio es que el Señor nos limpió de pecado. La Biblia describe y enseña que en ese momento oportuno trajo una limpieza a nuestra alma. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar pecados. 2, segundo beneficio, es que la redención quitó la maldición de nuestras vidas. La maldición que asediaba nuestra vida, la maldición que cargábamos desde Adán, el Señor vino a quitarla. Y número 3, otro beneficio de la redención es que la redención nos dio libertad. Es decir, nos quitó la carga con la que traíamos, nos quitó el asedio que venía hacia nuestras vidas, que no nos dejaba vivir tranquilamente, nos quitó el yugo de la esclavitud para poder darnos libertad. Recuerde que Jesús dijo: yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. Entonces, hoy quiero hablarle de estos 3 beneficios que trae la redención. Número 1, el primer beneficio es que el Señor nos limpió del pecado. No hay nada más incómodo, no hay nada más inapropiado que usted, después de tener una ropa, hoy a propósito me coloqué una guayabera blanca, de color blanco, pero imagínese que usted me invita a su casa y que en esa invitación que estamos teniendo, compartiendo una comida y de pronto yo me echo el caldo encima, o estamos tomando un chocolate y me echo todo el chocolate encima, y esa mancha va a ser muy difícil de pronto de quitarse y va a ser muy notoria cuando el vestido es blanco o cuando la prenda es blanca, ¿verdad? Es muy incómodo que usted se pueda vestir y que en esa vestimenta o en ese gran o bonito vestido que usted tuvo para una ocasión específica se llegue a manchar con algo. Esto es muy incómodo. Y entonces, una vez que ocurre esto, usted llega a su casa y trata de hacer un proceso de limpieza y de echarle, si es una prenda blanca, usted le puede echar límpido para poder quitar esa mancha y que esa mancha no afee el vestido, esa mancha no afee la prenda que usted tiene y que usted pueda entonces después poder lucir el vestido blanco que a usted le gusta mucho, ¿cierto? Entonces, hablando un poco de esto, esa situación la podemos comparar con la situación que venía cargando nuestras vidas con un pecado que fue un pecado inicial, que fue puesto en Adán, que Adán, por tomar una decisión equivocada con Eva, con su esposa, hicieron de allí en adelante, comenzamos a cargar una carga que no nos pertenecía, y ese pecado comenzó a generar en nosotros una mancha que nos hacía que se hacía fea en la prenda. En este caso no quiero hacer de pronto una pequeña analogía acerca de una prenda y una persona, pero que el pecado, así como la mancha puede hacer ver muy mal una prenda, asimismo el pecado mancha la vida. Y por más que una persona
quiere acercarse al Señor con pecado, es muy difícil porque la culpa no nos deja. Hay alguna persona que de pronto hoy nos está mirando en este momento y una vez que hemos pecado, de pronto alguno de ustedes ha experimentado el momento de ir al baño inmediatamente y tratar de bañarse y tratar de utilizar bastante jabón para quitar de pronto el pecado, tratar de ocultar un pecado de nuestro cuerpo, o tratar de ocultar caricias que no queríamos experimentar, o de pronto alguien aquí tuvo algún tipo de abuso o de alguna manera premeditada tomó la decisión de poder acostarse o estar con una persona que no era propiamente su esposa o su esposo. Y cuando vamos al baño o cuando de pronto esta persona ha ido al baño para tratar de limpiarse, ¿sabe? No hay un jabón que quita la culpa. No podemos ir al mercado, no podemos ir al autoservicio para poder comprar un jabón que penetre hasta el alma. No existe un detergente que pueda limpiar nuestras vidas del pecado. Pero sí existe una solución para aquellas personas, para nosotros que hemos sido pecadores arrepentidos y que le hemos entregado nuestra culpa y nuestras cargas al Señor Jesucristo. Y es que una vez lo hacemos, nos sentimos libres, porque la Biblia dice, y acabamos de leer hace un momento en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Yo quiero que usted no pase por alto lo que aquí se está diciendo, esta verdad que nos permitirá ser más felices, este beneficio que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y yo quiero decirte que aunque tu pecado sea tan rojo como el carmesí, dice el libro de Isaías, será tan limpio, dice la Escritura, como la blanca lana. Y aun cuando tu pecado fuere rojo como la grana, entonces puede ser tan emblanquecido como la nieve misma. Isaías capítulo 1, versículo 18, tiene esta promesa para recordártela hoy en tu vida. ¿Sabes? Hay algo que puede limpiar tu alma y no la venden en la esquina, no la venden en ningún lugar donde quieran ofrecerte realmente que tu corazón y tu alma puedan sentirse sanos, que puedan sentirse libres, sino solamente la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente para poder limpiarnos de todo pecado. ¿Quién no se ha sentido en un momento de dolor? ¿Quién no se ha sentido con culpa cuando hemos pecado, cuando le hemos fallado al Señor? ¿Verdad? Que todos. No hay ninguno aquí que pueda decir, no, es que yo soy una persona muy correcta en todo lo que hago, yo no peco, yo no he tomado decisiones equivocadas. No, es mentira, porque la palabra del Señor nos dice que no hay justo ni aún uno. Nadie en la humanidad ni en la vida es tan bueno como a veces pretendemos llegar a serlo. Todos tenemos un corazón que va de continuo al mal, un corazón que nos engaña, un corazón que a veces nos traiciona. Pero yo quiero hoy decirte que la redención es el perdón de nuestros pecados. Y a menos que nosotros no le garanticemos a nuestro espíritu esta verdad, la culpa va a continuar en medio de nuestras vidas. Por eso el primer beneficio que hoy nosotros aceptamos de la redención, es decir, del momento donde Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ese momento, ese beneficio de limpiar tus pecados, hoy te van a ser
te van a permitir ya no estar cargado de un pecado que te condena, sino que puedes vivir una vida placentera cuando aceptas que la sangre de Jesús limpia todo pecado. El segundo beneficio es que la redención quita la maldición de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 que leíamos hace un momento: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y termina diciendo: en Cristo. Y aquí hay otro beneficio para tu vida. Y aquí hay otro beneficio para mi vida. ¿Sabes? En la cruz del Calvario, cuando Jesús estuvo en ese lugar, que fue el lugar donde, y quizás fue el lugar donde hubo mayor concentración de demonios y de espíritus alrededor de Jesús, alrededor del Señor. Me imagino que Satanás estaba en primera plana en aquel momento. Y no podemos omitir que existe una vida espiritual. No podemos omitir que el mundo espiritual existe. No lo podemos omitir. Es más, la palabra aquí nos da unas referencias y nos dice que por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros fuimos bendecidos en lo espiritual, en los lugares celestiales. Pero dice: en Cristo, tú has sido bendecida y has sido bendecido por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y sabes, fue hecho Él maldición. Fue en Él depositada toda el pecado de la humanidad entera, todas las maldiciones que hay en tu casa, todas las maldiciones que hay en mi familia. ¿Sabe en quién fueron depositadas? En Jesucristo, en nuestro Señor. Por eso, cuando usted ve que en familias que hay maldiciones donde de pronto un hijo ha sido, o un padre o un abuelo ha sido drogadicto, hay una maldición generacional que el papá posiblemente pueda ser drogadicto, y también los hijos de su hijo y los hijos de sus hijos lleguen también a albergar y a tomar y a vivir dependientes de las sustancias psicoactivas, de la drogadicción o de cualquier adicción, un juego de azar, cualquier adicción que haya en medio de una casa que se haya establecido, viene a opacar, viene a dañar las familias. Y estas maldiciones son maldiciones espirituales. Cuando se ha cometido brujerías, de pronto la abuela tomó desde la vida espiritual, haciendo magia blanca o magia negra, o practicando. Su hija de pronto lo hace. ¿Sabe quién lo va a volver a hacer? La hija de esa hija va a seguir en esas prácticas. Y todo esto lo que hace es traer maldición en medio de las vidas. Recuerdo acerca de el anatema que Dios un día habló con el pueblo de Israel estando en el desierto, y le dijo que conquistaran a Jai, una ciudad fuerte. Tenían algunos recursos y algunas riquezas, y Dios les dijo a ellos que no podían tomar, al pueblo de Israel le dijo: no pueden tomar nada de esta ciudad de Jai, porque todo eso está maldito. Y dice la escritura que hubo una familia, y que esta familia tomó esas pertenencias, tomó de lo que el Señor les había dicho que no podían hacer. Muchas veces el Señor nos ha dicho que no practiquemos, que no vayamos en pos de ídolos, que no vayamos en pos de
argumentos espirituales o que vayamos en pos de poder refugiarnos en un amuleto que nos va a cuidar. Esto no es agradable para el Señor de ninguna manera, y esto va a traer serias complicaciones cuando los traemos a casa. Pues bien, eso fue lo que le pasó a esta familia del pueblo de Israel. Trajo un anatema a su casa y lo escondieron en sus tiendas. Pero ¿sabe? De Dios nadie se puede burlar. Yo no puedo burlar a Dios. Por muy inteligente que usted y que yo seamos, aunque querramos desviar el propósito, aunque querramos confundir a las personas, aunque nosotros querramos hacernos los muy buenos, nadie se escapa realmente de la verdad y de la justicia de Dios misma. Por eso, cada vez que cometemos un pecado, lo que debemos hacer es rendirnos al Señor y entregar nuestra culpabilidad a Él. Y esta familia no reconoció esto y trajo maldición a su casa. Ese mismo día, la justicia de Dios se aplicó para que toda esa familia fuera raída. Es decir, se abrió la tierra y la tierra, dice la Biblia, que se tragó esta casa. Lo que quiero decirle con todo esto es que no podemos traer maldición espiritual a nuestras casas. ¿Por qué? Porque un beneficio de la redención es que el Señor quitó la maldición de su vida y de mi vida. El Señor quitó la maldición, y dice la palabra de Dios en Colosenses 2, versículo 14, que fue anulada el acta que era contraria a nosotros, que había un acta que determinaba que en nosotros había una maldición que nos seguía. Pero ¿sabe? En Cristo nueva criatura somos. En Cristo Jesús nosotros podemos recibir esta redención para quitar la maldición de nuestras vidas. Y no solo esto, dice, quitándola de medio de ellos y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte en este momento que hay un beneficio en lo que respecta a la redención en nuestras vidas, y es que la maldición ya no puede hacer parte de nuestras casas porque hemos confiado en el Señor. Las maldiciones generacionales se deben cortar cuando usted y yo caminamos, cuando hemos decidido decirle: Señor, esta es mi vida y hasta aquí la maldición va a continuar en medio de mi casa. Por eso yo hoy quiero decirte en este momento que es el tiempo de poder cortar con todo aquello que no nos permite avanzar. La maldición fue cortada y fue exhibida públicamente. Es decir, el Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, toma la maldición de tu casa, toma la maldición de mi casa. Y en ese momento el Señor, con unas palabras que son unas palabras de victoria, cuando termina el Señor diciendo: consumado es. El Señor con estas palabras está diciéndole a los mismos demonios, al mismo Satanás, que cuando Él toma a alguno de sus hijos para un propósito, no podrán sacárselo de su mano. Hoy quiero decirte que hay un beneficio en la redención, y es que Él quitó la maldición de tu vida. No llevemos maldición para nuestra casa. Permitamos que el Espíritu de Dios venga y haga una obra en nosotros para poder continuar en medio de nuestras vidas. Y número 3, y con esto quiero ir cerrando acerca de estos 3 beneficios de la redención. Y es que nos dio libertad. La redención te dio libertad. Hoy
Nosotros podemos caminar en el Señor y sabemos que somos libres y sabemos que podemos caminar en Él y que hay una carga, que esa carga que antes teníamos de vivir una vida del pasado, de vivir el Fabián que antes el mundo conoció, ya no es el mismo, sino que el Señor ha hecho una obra en medio de mi vida. Y eso me parece especial, porque ya no soy esclavo. Ya usted no es esclava o esclavo del vicio. Ya usted no es esclavo o esclava de los juegos de azar, de la brujería, de la hechicería. Ya no somos esclavos del desamor. Ya no somos esclavos de estar buscando el amor donde no lo había. No somos esclavos del dinero indebido. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida y una vida en abundancia. Y esta es la redención, es el beneficio que el Señor quiere para ti. La libertad. Te dio libertad para que no te gobernara para esa esclavitud que nos tenía apresados. También dice la Biblia, en el versículo 5 lo leíamos, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo que quiero decirte es que por amor el Señor te adoptó. Esto para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, no, es que yo estaba buscando al Señor, Fabián. Nadie puede decir aquí, no, es que yo soy tan bueno. Mire, yo le doy hasta la comida a los pobres. ¿Sabe? Yo soy una persona que soy capaz de gastar mi dinero por bendecir las vidas de otras personas. Eso está bien, pero eso no te garantiza el cielo. Eso está bien, que tengamos actos de bondad. Pero ¿sabe una cosa? Por amor el Señor nos escogió. Por amor el Señor escogió tu vida. Y esto nos garantiza algo. Lo que nos garantiza es que nosotros no nos jactaremos nunca. Nosotros no vamos a tener, en este caso, un argumento, ni siquiera un 1%, para poder determinar y para poder decir, no, es que el Señor me escogió porque es que yo soy bueno en este sentido. No, usted y yo no lo somos. El Señor te da la libertad y sabe, nos dio la libertad también por medio del amor que te tiene, por medio de la gracia que Él entregó para tu vida. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que aunque no lo merecíamos, el Señor nos amó. El Señor te predestinó. Lo único que nosotros en este momento debemos hacer es poder entender que eso que hizo en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo, lo hizo con un propósito. Lo hizo para tomar mis culpas, para que yo fuese libre. Nos dio libertad para que vivamos una vida libre y no volvamos otra vez como la marrana después de haber sido bañada, después de que la han lavado, vuelve otra vez al fango, vuelve otra vez al lugar donde se hace popó, donde se hace, en ese momento se hace un fango con popó y aguamasa. Allí vuelve y se revuelca la marrana. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no quiere hijos limpios por su sangre, pero que volvamos nuevamente al fango. El fango siempre va a tener un olor característico feo para nuestras vidas. Y Dios te limpió para que tú seas libre. Dios te limpió para poder darte libertad. Dios te limpió para que la maldición fuera rota de tu vida. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? Dice la palabra del Señor, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hay 3 beneficios en la redención.
Pero hay dos argumentos o dos responsabilidades de la iglesia que debemos tomar. La primera responsabilidad es que nosotros debemos mantenernos en un proceso de santificación con el Señor. Hay cosas que le quitan el lugar al Señor. Entonces, volvámonos al Señor, dejemos de un lado todo lo que nos impide ver al Señor continuamente y prosigamos en el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Santificarnos implica que dejemos incluso cosas que nos agrada. ¿Sabes por qué? Porque a la carne seguramente le agradan muchas cosas que no son buenas, que no son para nada sanas, pero por amor al Señor, la iglesia hace un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos da la valentía para poder dejar todo aquello que no le agrada al Señor. La mentira, el odio, la falta de perdón hacia los demás, todo aquello que se convierte en un estímulo para pecar. Esto deberíamos eliminarlo de nuestras vidas y es responsabilidad de la iglesia. Pero también sabe, otra responsabilidad de la iglesia está en el versículo 6 que leímos hace un momento. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor te hizo, te limpió, te quitó la maldición y te dio libertad para que tú y yo seamos para alabanza de su gloria. Para que tu vida, tu cuerpo, tu niña, tu joven que hoy me estás viendo, tu cuerpo no es para tu novio o tu novia. El cuerpo que el Señor hoy te da es para la persona que Él tiene destinada en el acto del matrimonio. No puedo entregarle mi cuerpo a otra persona que no sea mi esposa, que no sea mi esposo. Por eso hoy es importante que haya un acto de valentía y que después de haber recibido estos beneficios, mi responsabilidad es que seamos para alabarle al Señor con mi cuerpo, con mi vida. Que la gente vea en ti y en mí y digan, esa persona es diferente. Y es diferente porque no se comporta igual. Y esto es darle la alabanza y la gloria a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Déjame orar en este momento por tu vida. Permíteme hoy decirle al Señor que sea Él, por medio de su Espíritu, dándote la libertad o haciéndote en este momento, trayendo a memoria o hablando a tu conciencia, pero que por el Espíritu tú y yo podamos entender que la redención se hace importante y que hay beneficios en ella si no has accedido a la libertad que te da Cristo, si no has accedido a la limpieza del perdón de pecados por medio de su sangre, si no has accedido a ese momento donde el Señor quita la maldición de tu casa, yo quiero orar por ti. Y yo quiero para que tú puedas hoy entregarle tu corazón a Jesús y puedas decirle, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres hoy decirle, Señor, yo necesito un cambio en mi corazón? Yo necesito acceder. Yo necesito hoy reconciliarme contigo. Porque hay una reconciliación de parte de Dios hoy con tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Ora pues conmigo de esta manera, diciéndole al Señor, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y en este momento yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús,
en este momento entiendo lo que es la redención, el acto más sublime que alguien pagó por mí un alto precio, y ese precio fue la cruz del Calvario. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón para que tú limpies mi vida con tu preciosa sangre. Señor, corta la maldición en este momento. Corta la maldición que he arrastrado por medio de las malas decisiones que ha tomado mi familia. Pero por favor, corta la maldición, Señor. Señor, también te pido que me ayudes a vivir en libertad en este tiempo. Mi responsabilidad es santificarme continuamente y te pido que me ayudes por medio de tu Espíritu. Y también te pido, Señor, que me permitas ser para alabanza de tu gloria siempre. En el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Ahora yo quiero orar por ti. Señor, hay una persona que hoy está viendo esta transmisión. Te pido por esta persona, por la maldición que trae a cuestas, Dios, en su espalda. Te pido que en el nombre de Jesús traigas libertad en su casa. Aquella persona que han vivido en carne propia el alcoholismo, esta maldición que ha tocado por generaciones las casas, te pido que en el nombre de Jesús tú cortes toda cadena de alcoholismo en medio de los hogares de esta persona que hoy, Señor, seguramente está arrepentido o está arrepentida, pero que haya una nueva vida, porque tu palabra dice que si sus pecados fueren tan rojos como el color carmesí, serían tan blancos como la blanca lana. Señor, te pido en este momento que tu presencia sea obrando y seas tú rompiendo toda maldición espiritual, pero también trayendo libertad. Liberta en este momento de las cargas que han venido teniendo tus hijos y que no les ha permitido vivir la vida que tú dijiste en Juan 3:16. Porque de tal manera tú amaste este mundo pecador que entregaste a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, para morir por nosotros. Y en Juan 10 nos recuerdas que tú, Señor, nos has dado vida y nos has dado una vida para vivir abundantemente. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, porque yo hoy recibo el beneficio de ser limpiado por tu sangre, el beneficio de que tú cortaste la maldición de mi vida y la maldición de María Paulina y la maldición de mi hija Gabriela. Tú quitaste la maldición de Sarita, tú quitaste la maldición que traía mi mamá, la maldición que venía hacia mi esposa. Tú quitaste esta maldición, Señor. Y también hoy yo recibo el beneficio de ser libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios traiga estas bendiciones y se confirmen por la fe en tu espíritu y podamos tener una vida y una vida en abundancia como el Señor quiere para ti. Que sea Él tu sostén, que sea el Señor el que guía tus pasos y el que determina tu destino. Les amamos y nos vemos el miércoles en Sentados a la Mesa. Chao, iglesia. Dios les bendiga.